qué es lo que revela la Biblia sobre Dios el Padre. Y si nosotros empezamos a hablar de una manera panorámica de la Biblia, de las tres personas de la divinidad, de las tres personas, la que más aparece explícitamente reflejada, revelada, es Dios el Padre, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito del por qué eh, la persona de Dios el Padre se muestra reflejada, más explícita, con más abundancia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces lo que vamos a tratar de ver ahora es conocer a Dios el Padre tal como lo revela la Biblia. También vamos a tratar de fortalecer esta identidad como pueblo adventista en una visión bíblica, ¿ya? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre Dios el Padre? Vamos a mostrar que Dios el Padre es tan cercano como lo es Jesús, y es santo y salvador como lo es Jesús, ¿ya? Y vamos a también a guiar para que haya una respuesta de confianza y también de esperanza en nosotros con respecto a Dios el Padre. ¿Por qué lo vamos a decir? Porque muchas veces, producto de nuestras crianzas, el concepto de padre está claramente y tristemente trastocado, ¿ya? Miren, ¿quién es realmente, de acuerdo a la Biblia, Dios el Padre? Eso es lo que vamos a tratar de responder ahora. Y como lo mencioné, para algunos padres significa protección, ¿sí? Protección, autoridad, pero para otros, si han pasado a algún tipo de situación familiar, si a lo mejor tuvieron una experiencia con un padre que no era cercano, un padre lejano, físicamente o emocionalmente, entonces a lo mejor el concepto o la palabra padre puede estar asociado a ausencia, a dureza o incluso a distancia, ¿ya? Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia no nos revela un padre frío, sino un padre cercano y también un padre santo y salvador. ¿Y por qué queremos hacer este alcance? Porque en muchos cristianos está este concepto en donde hay un Dios que es el Padre que se revela castigador, justo, implacable en el Antiguo Testamento, aquel que manda a exterminar pueblos, aquel que no se le va ninguna, y por otro lado tenemos a Jesucristo, que es misericordioso, que sana, que no juzga, que es bueno, que es pastoral en el Nuevo Testamento. Entonces, bajo ese concepto, muchos piensan de que en el Antiguo Testamento estábamos bajo la ley y ahora en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesucristo, estamos bajo la gracia. Como que si hubieran ahora nuevas formas o nuevas formas de salvación, ¿ya? Y como que hubieran dos formas distintas o de ver a Dios, o un Dios de una manera y el otro Dios, o la otra persona de la deidad de otra manera, ¿ya? Entonces esta noche vamos a estudiar estas cuatro verdades que dice la Biblia del Padre, ¿ya? Bien, vamos a partir con la primera. Bueno, el Padre se revela con ternura en el Antiguo Testamento. Muchos, sobre todo los incrédulos, aquellos que no creen en la Biblia, que han decidido no creer producto de sus tristezas infantiles, adolescentes, sus pérdidas, han preferido creer que el Dios del Antiguo Testamento o Dios el Padre es un Dios duro, cruel. Pero vamos a ver aquí que el Padre en el Antiguo Testamento también se le muestra con una figura de ternura. También cuando Jesús viene, Él nos muestra plenamente quién es el Padre, porque Él mismo dice, tanto tiempo estoy con vosotros y todavía no me conocen, refiriéndose al Padre.
También vamos a ver que el Padre participa personalmente en nuestra salvación. Y también vamos a ver que el Padre es santo, es justo y digno de confianza. Estas dos cosas, esas cuatro cosas, perdón, vamos entonces a ver. Vamos a por el primero, que el Padre se revela con ternura en el Antiguo Testamento. Vamos a algunos textos bíblicos. El primero de ellos, el que está ahí en el libro de Deuteronomio, ¿ya? Que dice en el capítulo 32 y el versículo 6, dice así: Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ¿cómo se presenta acá el Padre en este texto? Se presenta como el Padre que es creador y el que nos hizo y el que nos establece. La palabra establecer se está refiriendo al que nos confirma, ¿ya? Cuando alguien está así como medio debilucho, confirmar, fortalecer, afirmar, ¿ya? Vamos a otro texto bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el Padre? En Salmo 103, versículo 13 dice: Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cómo entonces se presenta el Padre en el Antiguo Testamento? Se presenta como un Padre lleno de ternura que se compadece de sus hijos. Y es ahí donde nosotros a veces, algunos, podemos tener problemas. ¿Por qué? Porque hay personas que han tenido buenas experiencias con sus padres. Sus padres han sido protectores, sus padres han sido cercanos, sus padres son símbolo de seguridad, ¿ya? Sobre todo en las damas, y las damas de alguna manera sienten más atracción en cuanto a la seguridad, en cuanto a la protección al padre, ¿cierto? Así como el varón siente esa afinidad más a la madre, en el caso de la mujer, siente más afinidad al padre. Y, pero lamentablemente son tantas las experiencias, y me atrevería a decir que hoy día, en este mundo en el que estamos viviendo, producto de Hollywood, producto del cine, producto de las series, producto de los medios de entretención, de alguna manera se ha desfigurado todavía más la figura del padre. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero desde el año 70, 80, incluso los dibujos animados, se presenta la figura del padre como un padre, por ejemplo, inmaduro, un padre que no sabe tomar decisiones, un padre impulsivo, nos muestra así como un padre lleno de seriedad, sabiduría, que muestre ternura, pero al mismo tiempo protección. Muestra, mu hay mucha abundancia de esta figura paternal como muy de caricaturesca, como de payaso, como muy inmaduro, ¿verdad? En este momento me acuerdo que, por ejemplo, cuando niño uno veía a los Picapiedras o los Supersónicos o tantos otros que son padres que muestran así como más un carácter infantil que una muestra de seriedad y de ternura. Entonces, de esa manera, la sociedad ha tratado de desfigurar la figura de un padre. Y de alguna manera podríamos decir que ese padre que presenta la Biblia lleno de ternura, no es tan ternura porque uno se conecta con su realidad, con su experiencia. Es por eso que la Biblia está para revelarnos no el Padre que hemos vivido y el que hemos tenido, o el Padre o el Dios que creemos conocer, sino que realmente revela al Dios verdadero, al Dios que realmente es, ¿ya? Porque es distinto tener un Padre celestial, donde la relación con Él está en el base del miedo, a tener un Padre celestial donde su base, la base, es la base del amor, de la confianza, de la misericordia. Es completamente distinto. Una cosa es creer que Dios es un Dios que me está mirando
con un ojo juicioso, que está esperando que yo me equivoque para venir de inmediato a culparme, o que cada vez que yo hago algo malo se enoja y se aparta de mí. Es distinto tener un pensamiento de un Dios así que tener el pensamiento de un Dios de que a pesar de que yo hago algo malo, Él me sigue amando, porque no me ama por lo que yo hago, sino me ama por lo que soy su hijo. Y yo puedo eh, acercarme a Él y Él no se va a enojar conmigo si yo hago algo malo, al contrario, como todo padre que se acerca a su hijo pequeño, que hace algo malo, que hace una travesura, se acerca, así también es el Padre Celestial e infinitamente mucho más lleno de amor, misericordia y justicia. Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta qué importante es. Una cosa es eh, lo que nosotros tenemos en nuestro concepto, que hemos heredado o que hemos cultivado producto de nuestra crianza, una cosa es eso, y otra cosa es quién es realmente el Padre Celestial, ¿ya? Termino esta parte diciendo lo siguiente. Hay algunos psicólogos y algunos estudiosos de la mente humana que dicen así. Dice que los niños y los jóvenes que han tenido padres más cercanos, ¿ya? Más cercanos física y afectuosamente, tienen más facilidad de asociar a Dios como un Dios cercano. Pero aquellos que han tenido padres muy castigadores, muy imparciales, muy lejanos, muy fríos, para ellos es más difícil confiar en un Dios porque se han formado con esa autoridad, la autoridad paternal eh, completamente fría y lejana, ¿ya? Es por eso que necesitamos de alguna manera al leer la Biblia contrarrestar mi concepción de Dios, la que yo traigo, con lo que realmente Dios dice, lo que dice su palabra. Vamos entonces adelante, veamos, sigamos viendo qué dice la Biblia. Hay otro texto bíblico que está en Isaías 64:8, que dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces aquí, ¿cómo revela Dios? Como un creador, ¿ya? Vamos a ver otro texto bíblico que está en Proverbios capítulo 3 versículo 12. Proverbios capítulo 3 versículo 12. ¿Y qué dice? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y aquí encontramos aquí una parte donde a lo mejor podemos encontrar una aparente contradicción, porque dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Ya? Entonces, dos cosas. Cuando uno lee la Biblia, uno siempre tiene que tratar de leer en el contexto histórico. Recuerdan que eso lo mencionamos en uno de los primeros temas. Significa que uno tiene que tratar de pensar cómo era en ese tiempo y no como, como Hugo Martínez en el 2026. ¿A qué me refiero con esto? Porque cuando nosotros hablamos de padre, por ejemplo, ahí dice, porque Jehová al que ama castiga, porque el padre al hijo, a- eh, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, cuando, cuando la Biblia dice al padre y compara al padre, no se está refiriendo al concepto de padre que nosotros tenemos ahora en el 2026, que como lo mencionaba, puede estar muy trastocado por los medios de comunicación, sino que tenemos que tratar de entender al padre sin los medios de comunicación, sin la caricaturización que se ha hecho en la actualidad, sino ese padre de la antigüedad, ese padre que no abandonaba a sus hijos, ese padre que estaba que en su hogar, ese padre que era de alguna manera el que legislaba, el líder de hogar, el que manifestaba protección y también ternura, porque nosotros, nosotros
En nuestra cultura todavía existe esto de que los hombres no lloran. ¿Se han dado cuenta? Y fuimos criados de esa manera. Pero en la Biblia presenta sin tapujos que los hombres lloraban. Y ahí vemos a un Jesús llorando, ahí vemos a Abraham, ahí vemos a Jacob que lloró. Entonces, cuando pensemos en un padre en la Biblia, no pensemos en un padre 2026, perfil 2026. Ese padre que deja que la dama se haga cargo prácticamente de todo y se desliga de muchas cosas. No, pensemos en un padre completamente distinto a la cultura de hoy. Y es lo mismo en cuanto al castigo, porque a lo mejor nosotros cuando leemos, porque Jehová al que ama castiga, ¿qué es lo primero que a lo mejor podemos pensar nosotros? No sé, un padre con una varilla de membrillo, pegándole al niño, ¿sí? Porque a lo mejor así pasó con muchos de ustedes. Pero ¿no será que si yo empiezo a analizar en la Biblia la palabra castigo, ¿no será que se refiere a muchas acciones? Por ejemplo, para la Biblia castigo no se refiere solamente a, no sé, a algo duro, una varilla, sino que, por ejemplo, hablar de castigo, estamos hablando, por ejemplo, de una reprensión, de un reto. Estamos hablando de un consejo. Estamos hablando de una disciplina de poner límites a alguien. De que en algún momento a lo mejor alguien que tenía algo, por ejemplo, no sé, como el hijo pródigo, que tenía mucho dinero, pero producto de sus decisiones perdió el dinero. Pero no fue un castigo divino, sino que fue producto de su propia decisión. Entonces, pensemos no en castigo a algo físico, pensemos en varias acciones que de alguna manera pueden ser eh, no satisfactorias, pero sí pueden enseñar, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, no tenemos que ver el texto bíblico en nuestra mentalidad 2026. Tenemos que tratar primeramente de verla como era en el tiempo, en ese tiempo. ¿Qué otra parte nos habla la Biblia? Aquí en Oseas 11:1, aquí me encanta este texto, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y a mí me encanta el versículo 2 porque dice ahí que Dios lo tomaba como un niño, ¿verdad? Que lo toma para enseñarle a caminar. Esa figura paternal muestra Dios en el libro de Oseas. Entonces vemos a Dios, queridos, no como ese Dios castigador que nos han pintado y que el enemigo se ha, se ha encargado de pintar, ese Dios del Antiguo Testamento, cruel, ¿verdad? Sanguinario y todo eso. De repente, aquellas personas que quieren pensar así se centran en ello, pero no se centran en los otros versículos, en la ternura, en la misericordia, en la fuerza, en la protección que el Padre da. ¿Ya? Bien, vamos entonces ahora a cómo vamos a aplicar este punto. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Esto de saber que Dios tiene, eh, se presenta a Dios el Padre en forma tierna. Bueno, no midamos a Dios por las fallas de los padres nuestros humanos, ¿sí? O sea, no pensemos que así como fue mi Padre, Dios el Padre es. Y que el Padre Celestial no repite tus heridas, sino que Él puede al contrario, Él puede sanarlas. ¿Ya? No pensemos que el silencio de Dios es indiferencia. Pensemos que también el silencio de Dios puede ser la oportunidad que Él nos da para que nosotros podamos actuar en forma libre. ¿Ya? Entonces su compasión y su disciplina lo único que buscan es restaurarnos, no es destruirnos. ¿Ya? Esas son cosas muy importantes que podríamos aplicar en este punto. Vamos al otro punto que dijimos que íbamos a tratar. Cómo Jesús mostró al Padre, ¿ya?
Jesús, dice el libro de Hebreos, es la gloria del Padre y él mostró realmente cómo era el Padre. Vamos entonces a ver algunos textos de cómo es el Padre. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, ni sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces acá nos muestra, ¿verdad?, que todas las cosas que Jesucristo hacía eran entregadas o motivadas por el Padre. Por tanto, ese mismo Padre que a lo mejor nosotros o los israelitas creían que era un Dios lejano, un Dios cruel, castigador, Jesús vino a mostrar que al contrario, era completamente distinto. ¿Ya? Por eso, cuando hablamos de una de los objetivos de Jesucristo al venir acá a la tierra es mostrar realmente cómo es Dios, cómo son ellos, como personas, las tres personas de la divinidad, ¿ya? Y no es un Dios distante, no es un Dios castigador. Pensemos, por ejemplo, cuando los fariseos, que era una de las sectas que existían judías, ellos tenían, pero muchas reglas con respecto al sábado. El sábado para ellos no era un descanso, no era una paz, no era símbolo de confianza, símbolo de reposo, sino que ellos tenían muchas reglas, al punto de que ellos contaban los pasos que tenían que hacer en el día sábado. Pero yo me gustaría ir mucho más allá. Cuando hay un grupo de personas religiosas que empiezan a poner regla a todo, a hilar muy fino. Jesucristo dice ahí que ellos diezmaban incluso las semillas de la menta y del eneldo, eran muy detallistas. Cuando tú llegas a ese punto de poner reglas en todo a nivel religioso, uno tiene que preguntarse qué tipo o qué concepto de Dios tengo en mi mente, que llego a ese punto de pensar de que todo tengo que medirlo, todo tengo que tenerlo controlado, ¿ya? No estoy diciendo que no hagamos, no cumplamos la ley y no amemos la justicia, no estoy diciendo eso, sino que me estoy refiriendo que cuando vamos al otro extremo, al detalle máximo, a donde te culpas en demasía porque no hiciste a lo mejor lo que, lo que tenías planificado, en donde te recriminas porque tenías que hacer 10 cosas y no hiciste una de las 10 y te autocastigas porque piensas que Dios es así también por esa cosa que no hiciste. Cuando llegamos a ese nivel, ¿verdad? Uno tiene que preguntarse qué tipo de Dios es el que indirectamente creemos, tenemos en nuestra mente. Jesús, en Juan 14:9, el texto que yo les mencioné, dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Acá no está diciendo Jesús, como lo vimos ayer, que Jesús es otra forma del Padre. O sea, que el Padre y Jesucristo es una misma persona. No, no está diciendo eso, sino que está diciendo que el Padre y el Hijo tienen el mismo carácter, son uno en unidad, ¿ya? Es como un día una pequeñita por ahí, que no quiero decir su nombre, una hija, dijo así, dijo a la madre, ¿por qué ustedes actúan como unidos? En el sentido de la disciplina, ¿verdad? De la disciplina, de la corrección. O sea, en otras palabras, ¿qué estaba diciendo esta pequeñita? Estaba diciendo que si hablaba con mamá, era lo mismo que hablar con papá.
iba a tener el mismo trato o las mismas reglas o la misma forma. ¿Se han dado cuenta que en la sociedad hoy día no es así? Que el niño sabe con quién obtener cosas. Si no lo logra con papá, va con mamá. Si no lo logra con mamá, va con papá. Porque papá y mamá no son unos. Pero acá vemos que había una unidad, hay una unidad en Dios el Padre y Dios el Hijo. Dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, como es el Padre, yo soy. En otras palabras, eso le está diciendo Jesucristo. O sea, si el Padre estuviera en mi lugar, Él haría exactamente las mismas cosas que yo estoy haciendo. ¿Ya? Bien. ¿Qué más decía Jesucristo sobre Dios el Padre? En Colosenses 1:3 dice, siempre mando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí también menciona. En otro, Juan 1:18 dice que a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, eh, esta concepción que creían los judíos de un Dios distante, de un Dios cruel, pensemos en esto. El concepto de los judíos en esa época era así como, mira, si tú estabas enfermo, el dedo de Dios caía sobre ti. O sea, la enfermedad era una maldición. Y ellos también creían que las riquezas era la bendición de Dios y si tú eras pobre era la maldición de Dios. O sea, aquí estamos hablando de un pensamiento muy extremo de cómo era Dios. Entonces, ¿qué viene Jesús a hacer? Aparte de morir por nosotros, aparte de darnos ejemplo, viene con un objetivo de dar a conocer al Padre. O sea, cambiar esta imagen que el enemigo había hecho de Dios, a mostrar que el Padre tiene el mismo sentimiento, la misma compasión, la misma misericordia que Jesucristo. Es por eso que si vemos a un Jesús tocando leprosos, estando con pecadores, conversando con ellos, predicando, sanando, el Padre haría lo mismo si estuviera en el lugar de Jesucristo. Porque ambos, los tres, son amor, tienen el mismo carácter. ¿Ya? Entonces, ¿qué aplicación podríamos encontrar con respecto a esto? Si queremos saber cómo es el Padre, ¿a quién tenemos que mirar? A Jesús. ¿Ya? En la vida de Cristo nosotros vemos misericordia, verdad y también cercanía. Así es Dios el Padre. Entonces, ¿queremos saber cómo es Dios el Padre? Veamos a Jesucristo. Jesús no vino a suavizar al Padre, sino a revelarlo con claridad, cómo es realmente Él. ¿Ya? Pensemos que el ser humano, de alguna manera, todos nosotros tenemos en nuestro ADN esta necesidad de protección, de seguridad, de que alguien nos cuide, de, y para tener esta sensación de seguridad, de protección, de que alguien nos cuide, obviamente, para que alguien nos cuide, tiene que ser superior a nosotros en fuerza, en tamaño, en poder, en autoridad, ¿cierto? Es por eso que el Padre en la Biblia es revelado de esa manera. Es revelado en un trono como un anciano de días, ¿verdad? Y en este trono, Él es el que dirige el universo. Él con su omnisciencia, o sea, que lo sabe todo, está conectado con todas las partes de su vasto universo. Entonces, esta imagen de este Dios poderoso, inaccesible, porque también se le muestra en la Biblia, tanto en Ezequiel como en Isaías, que su gloria es tan potente, su esplendor, su fulgor es tan potente,
que Él necesita una guardia personal de serafines, de ángeles, que tienen 6 alas. Con una cubren a Dios. ¿Y por qué lo cubren? Para que su resplandor, ¿verdad? No destruya, podríamos decir así, a las criaturas. Con otro par de alas se cubren ellos y con el otro par de alas vuelan. Entonces, esa imagen que muestran los profetas, una imagen excelsa, una imagen gloriosa, poderosa. ¿Por qué? Porque todo ser humano necesita seguridad, necesita protección, necesita eso. Y eso es parte del amor, ¿o no? Porque cuando uno dice, yo quiero ser protegido, yo quiero sentir seguridad, en otras palabras estamos diciendo, yo quiero ser amado. Y la única manera de poder ser protegido y de que alguien eh, me dé seguridad es que alguien mucho más poderoso lo pueda hacer. Por eso se representa al Padre con esa figura en la Biblia. ¿Ya? La representación de protección, de poder, de liderazgo, de autoridad. Porque todos nosotros, los seres humanos, tenemos esa necesidad de que alguien nos proteja, de tener esa seguridad. ¿Y sabe cómo lo podemos saber también eso? Porque cuando esa protección y esa seguridad no estuvo presente, cuando niño o cuando niña, nos deja una marca. Eso nos muestra cuán importante es para el ser humano el sentirse seguro y protegido. Porque si no fuera importante, no nos daría lo mismo, sería algo completamente superficial el sentirnos protegidos, el sentirnos seguros. Por eso, por eso cuando alguno tristemente en su experiencia tuvo padres que su deber era protegerlos, cuidarlos, y no lo hicieron, y eso queda una marca, queda un trauma, queda una herida, ¿verdad? Eso lo lleva mucho, por mucho tiempo y cuesta sanar. Y Dios, el Padre, quiere sanarnos, por eso es nuestro Salvador. Por eso muestra aquí en la Biblia que Él es nuestro Padre y que Él participa también personalmente en nuestra salvación. ¿Ya? Bien, eh, vamos a ver un poquito cómo Dios el Padre participa en nuestra salvación. En Juan 3:16, un texto muy, pero muy conocido para nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y cuando habla de Dios al mundo, está hablando de Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, acá dice que solamente Jesucristo tuvo el deseo de salvarme, ¿no? Aquí dice que Dios el Padre también, porque mire cómo empieza el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Básicamente está hablando de Dios el Padre. Entonces, Él, Dios el Padre, está interesado en la salvación del ser humano. Vamos a ver otro texto, Romanos 8:32. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por sobre nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dice que el Padre no escatimó ni a su propio Hijo, ¿ya? En este caso a Jesucristo. Y hago un pequeño paréntesis acá. Y el paréntesis es que de repente a nosotros volvemos a nuestra mentalidad, a nuestra cultura, de repente nos puede causar confusión estos adjetivos, el Padre, el Hijo, porque para nosotros obviamente que Padre es superior, Hijo es inferior en autoridad, el Padre terrenal me refiero yo. Y por eso a lo mejor nos puede causar un poco
de contradicción y un poco de confusión cuando se dice Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para nuestro concepto terrenal, Padre es superior, Hijo es inferior, porque es el Hijo, es engendrado, nació después. Entonces uno dice, ah, bueno, aquí el mismo concepto de hijo nos muestra que Jesucristo no es Dios o es un Dios pequeño. Pero no, pensemos en lo siguiente, que cuando la Biblia nos habla de padre en el sentido de lo que el concepto significaba, protección, seguridad, liderazgo, autoridad, ¿ya? Y cuando habla de hijo, pensemos que es un calificativo, no es el nombre de la persona, en este caso de la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo, sino que cuando habla de hijo, está hablando de un rol, está hablando de una subordinación al Padre, pero no porque sea menor, sino porque cuando Jesucristo decidió venir acá a la tierra y encarnarse como ser humano, él hizo un trato con Dios el Padre. Y el trato fue así, mira, yo voy a hacerme ser humano y voy a demostrar que siendo ser humano y sometido y sujeto a ti, se puede cumplir la ley, nuestra ley. Entonces, por eso Jesucristo se auto, digámoslo así, se autodefine como hijo, pero no porque sea un Dios pequeño, y eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Pero quería dejar en claro eso, quería dejar que a lo mejor este concepto de padre y de hijo puede ser, nos puede causar un poquito de confusión. ¿Qué dice Juan 6:44? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, el Padre está interesado en la salvación de todos nosotros, ¿ya? En Mateo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién se le atribuye la responsabilidad de alimentar a las avecillas? A Dios el Padre. Por tanto, muestra la ternura, la dedicación de incluso alimentar a aves tan pequeñitas. Primero de Juan 3:1, que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Entonces, ¿podríamos decir que el Padre también desea la salvación del ser humano? Claro que sí. ¿O es que por un lado, Jesucristo quiere la salvación y tiene que convencer al Padre como para que nos salve? Oye, ¿por qué no salvamos a Hugo Martínez? Escucha sus clamores, mira, él me está pidiendo algo, escucha sus clamores. ¿Será que Jesucristo está así como tratando de persuadir al Padre como para escuchar mis oraciones, para salvarme? Bueno, ese es como un concepto que de alguna manera se ha instalado en muchos cristianos, pero si lo vemos en la Biblia, Dios el Padre está tan interesado en la salvación del ser humano como Jesús, ¿ya? ¿Qué aplicación podemos encontrar en este punto que hemos visto? Si hoy nosotros sentimos el llamado de Cristo, el Padre ya está obrando en nuestro corazón, ¿ya? No estás buscando solamente a Dios el Padre, también te está buscando a ti, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el Padre el que sale al encuentro de nosotros, el que nos sale a buscar, ¿ya? Su salvación es una invitación a dejar de vivir como huérfanos espirituales. Esa es la invitación entonces, por tanto, y terminamos con lo siguiente. El punto 4, como habíamos mencionado, el Padre es santo, es justo y digno de confianza. ¿Por qué mencionamos esto? Porque en Primera de Juan
capítulo 1, versículo 17, nos dice así: y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces acá nos menciona que si invocamos por Padre a aquel que no hace acepción de personas. Entonces aquí se menciona que Dios Padre no hace acepción de personas. Entonces, terminemos con esto. Terminemos con esto. Eh, Primero, ¿cuáles son los énfasis que hemos mencionado? Que el Padre no es arbitrario, que su juicio es justo, que es santo y es transparente, y Él desea tanto la justicia y tanto la misericordia como lo hace Jesucristo, ¿ya? Que su interés por el juicio brota de su amor por la verdad y por sus hijos. O sea, si hay un juicio, si va a haber un juicio, este juicio no es como para solamente para pesar nuestro, nuestras acciones. Pensemos que nosotros la única forma de salir airosos de este juicio es estando creyendo en Jesucristo para tener vida eterna. Pero este juicio que Dios está haciendo, ¿sabe por qué lo está haciendo? Lo está haciendo para quitar a toda criatura del universo la duda de que Él es amor. Para eso está haciendo este juicio, para que toda persona pueda darse cuenta con las evidencias de que Él es un Dios justo y misericordioso. Entonces, para el creyente el juicio no es solamente una amenaza, sino una vindicación del amor de Dios, de que Él es justo, de que Él es bueno. ¿Ya? Bien, entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es la conclusión? Dios el Padre no es un Dios frío, ni distante, ni autoritario. Muchas veces esos conceptos vienen de nuestras religiosidades, de la forma como nos criaron o de la experiencia que hemos tenido con la figura parental, ¿ya? Pero lo que dice la Biblia es que Dios el Padre es tierno, es salvador, está interesado en nuestra salvación, que es santo y que es justo. Entonces Él se revela con ternura y fidelidad desde el Antiguo Testamento. Y también que Jesús vino a mostrarnos cómo realmente era el Padre y que el Padre actúa personalmente en nuestra salvación y que su juicio no contradice su amor, sino que expresa justicia y su misericordia. Entonces, por tanto, la invitación que Dios nos hace en esta hora es a pensar, a reflexionar de acuerdo a la Biblia, cómo vemos a Dios, cómo vemos a nuestro Padre celestial, cómo vemos a cada vez que oramos y decimos Padre nuestro que estás en el cielo, o cada vez que nos dirigimos al Padre en oración, ¿cómo lo vemos? ¿Lo vemos como un Dios distante? ¿Lo vemos como un Dios cercano? ¿Nos hemos de alguna manera disociado de este pensamiento quizás contrario, este prejuicio que nos formamos de la figura de Dios? Eh, es para nosotros, hemos reconciliado de alguna manera si tuvimos una mala experiencia en niñez, en adolescencia, con la figura parental, nos hemos reconciliado con Dios en el sentido de que esa figura que nosotros tenemos tan trastocada no es lo que pensamos de Dios el Padre. Yo creo que son cositas que debemos meditar y que debemos también considerar en esta hora. Entonces, que Dios nos ayude a pensar de que ese Dios, el Padre que está en el trono y que sabe todo lo que nosotros pensamos o hacemos, no lo pensemos en el sentido de que Él es un controlador. Pensemos de que Él lo sabe todo y que al saberlo todo, que eso nos dé confianza en Él,
de que todo lo que nosotros hacemos está bajo su cuidado, que en vez de interpretar su ojo omnisciente, en vez de interpretarlo como un ojo controlador, que lo podamos interpretar como su ojo cuidador, su ojo paternal, que nos quiere cuidar, que está al tanto de todo lo que nosotros vivimos y pasamos. Que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda ayudar, ¿verdad? Que con este estudio podamos un poco más comprender el amor, la misericordia de Dios y nos invita a reflexionar sobre cuál es la imagen que yo tengo de Dios en mi mente, en mi forma de actuar, en mis acciones, en mis decisiones, en la forma de orar, en la forma de estudiar la Biblia, en la forma como desarrollo mi espiritualidad, en la forma como me comparto, me comparto con los demás y todo eso. Amén. Bueno, dejamos este momento y también queremos compartir aquí con nuestros amigos de Facebook. Si tienen ustedes alguna pregunta con respecto a este punto, a, a este, a este tema que hablamos, también lo pueden hacer y decir. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta con respecto a lo que hemos hablado? ¿No? Sí, adelante. Bueno, más que pregunta, yo siempre tengo una reflexión con lo que hemos hablado. Sí. Por lo general, nosotros, como decía usted, nosotros relacionamos al padre como siempre como un padre terrenal. La idea de nosotros es un padre terrenal. Y Ujú, estamos muy lejanos, ¿cierto?, de lo que es el padre celestial, de la ujú, figura que nosotros deberíamos de tener como padre celestial. Porque con nosotros, mm, siendo padres terrenales, falta mucho en cuanto al amor de Dios que tiene un padre. Por ejemplo, te hablaba, ¿cierto?, de cómo nuestra experiencia como hijo, ujú, que, que a veces influye, ¿cierto?, la crianza que nos han dejado nuestros padres, cómo vemos la paternidad, pensando, ¿cierto?, que a veces nosotros no hemos sido criados con nuestros padres y no queremos repetir lo que hemos pasado nosotros. ujú. Inconscientemente lo hacemos, a veces Claro. perjudicamos a nuestros hijos. Ujú, Entonces nuestro Padre Celestial, ¿cierto?, nos quiere enseñar eso, el amor, ¿cierto?, va en primer lugar, porque Él, a pesar de, como dice usted, de que nosotros hacemos cosas malas, ¿cierto?, desobedecemos, pero Él siempre nos quiere ayudar, nos quiere proteger, quiere dar lo mejor. Y bueno, la palabra del Señor también dice que aún nosotros siendo malos, sabemos dar, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, más claro. bien nuestro Padre Celestial, ¿cierto? Entonces, cambiar la imagen terrenal por la imagen eh, celestial sería lo ideal para que nosotros seamos buenos padres y ver a nuestro Padre Celestial como un verdadero Padre que nos ayuda, que nos protege, quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Claro, así es. Muchas gracias, hermano, por esa reflexión. Eh, Así como decíamos, es inevitable que si nosotros tuvimos una buena o mala experiencia como hijos con nuestro padre, con nuestros padres, es pero inevitable que el primer contacto espiritual con Dios, nosotros asociemos a Dios con la forma como nos trataron nuestros padres, específicamente nuestro padre. Entonces, por alguna razón, no la sé, pero yo me he encontrado con los casos de que cuando hay una persona que su padre en la niñez fue lejano, tanto físicamente como emocionalmente, esas personas por alguna razón
eh, por alguna razón, cuando son grandes, muchas veces se autoexigen mucho y cuando no pueden llegar a esas expectativas que ellos tienen, como que se sienten culpables, como que alguien, como que se sienten que están en castigo, que están en falta. En realidad es la razón sería para otro tema, cuál es la razón para ello. Pero si pudiésemos adelantar algo, yo me atrevería a decir que, que esas son las tristes consecuencias de, de no, de no tener las características del Padre Celestial. Porque otra cosa importante que al estudiar la Biblia, cómo es el Padre Celestial, nosotros que tenemos el privilegio de ser padres, yo creo que deberíamos tratar de imitar ese mismo carácter. Por ejemplo, Dios el Padre se muestra como el protector, el cuidador, pero también es tierno. Se muestra como misericordioso, pero también se muestra justo. Entonces, vemos que hoy día existen los dos extremos. Padres muy permisivos, porque a lo mejor fueron muy castigados cuando chicos y se vuelven muy permisivos y le aguantan todo a los niños y a los jóvenes. Y hacen vista gorda de lo que hacen. Se van para el otro lado, mucha misericordia. Pero por otro lado también hay padres muy excesivamente controladores, mucha justicia y poca ternura. Pero nosotros vemos al estudiar la Biblia, vemos en un Dios el Padre que es equilibrado, o sea, que tiene misericordia y que tiene justicia. Yo quiero solamente mencionarle algo. Un día, o sea, no un día, sino que varios días, me di el tiempo de hacer un estudio en donde quise saber cuántas acciones en la Biblia hay de Dios como misericordioso y cuántas acciones hay como justo por libro. Génesis, Éxodo, Levítico y así sucesivamente. Y me di cuenta que se cumple exactamente lo mismo que dice el texto bíblico. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Es decir, que me di cuenta de que hay más acciones en la Biblia de un Dios misericordioso y hay menos acciones, digámoslo así, de un Dios justo. Pero ¿a qué conclusión llegué? De que igual en un padre tiene que existir la justicia, el poner límites, el poner disciplina. Y ese es uno de los problemas que hoy día existen. Mucha permisibilidad, poca disciplina. Y por otro lado, mucha justicia, poco amor. Entonces, el estudiar cómo realmente Dios el Padre es, puede ayudar tanto a los padres y a las madres a saber cómo debemos actuar como hijos. No, no por eso, y ahí es donde uno puede entender quizás que el quinto mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, y que es el único mandamiento con promesa, ¿cierto? Eso. ¿Hay alguien más que tiene alguna pregunta, algo que mencionar? Pastor, ¿Sí? buenas noches. Buenas Eh, noches. Sabemos que la divinidad es una divinidad de orden. Imaginémonos a las tres partes de la divinidad haciendo algo, mencionando algo o hablando algo. ¿Qué entenderíamos? A lo mejor nada. Por eso es una divinidad de orden. Y dentro de eso hay una logística, que es que hay uno que tiene que llevar, por así decir, el mandato de salvación, pero los tres a su vez trabajan en un mismo sentir, en un mismo actuar para salvar a la humanidad. Entonces, por eso que a nivel humano a veces nos cuesta entender cómo, eh, siendo tres personas, están están todos en uno, están todos haciendo la voluntad para salvar a la humanidad. Claro, correcto. Claro, lo que pasa es que aquí nosotros nos vamos a dar cuenta de que la divinidad, las tres personas de Dios,
Acuérdense, Dios como un concepto de unidad, no de persona, como lo vimos ayer, Ujú. tiene funciones distintas. Cada uno tiene una función distinta. Se han repartido las funciones. Porque pensemos que ellos, de alguna manera, en lo que hacen, son perfectos. Por tanto, uno hace una función, otro hace otra función, otro hace una función. Es como un rompecabezas, ¿cierto? Que cuando trabajan unidos es como un reloj, mejor dicho, como un reloj de esos antiguos, que, con piecitas, ¿verdad? Que cuando se unan todas las piecitas, pero armónicos. En este caso es lo mismo, ¿ya? Entonces Dios el Padre está visiblemente dirigiendo el universo, Jesucristo muy cerca del ser humano, de la creación, murió por nosotros, vivió por nosotros, y el Espíritu Santo actuando en forma invisible, en forma anónima, como representante de Jesús acá en la tierra, para dirigir a las personas hacia Jesucristo. Entonces cada Y, uno tiene pastor, su función, pero el que tengan su función no ujú, significa que uno es mayor que otro, sino que y solamente eso, que cada uno tiene la, su función. la función. Y otra cosa, pastor, a su vez también nos enseña a la obediencia. La divinidad toda tiene un mismo plan, pero cada cual obedece lo que tiene que hacer. Y eso nos enseña a nosotros a también ser obedientes. Claro. ¿Mm? Así es. Dios el Padre también nos enseña el liderazgo que debe haber, ¿cierto? El liderazgo, la capacidad de dirigir, la capacidad de poder estar al tanto de todo en ese sentido, como líder. Y a veces algunos hombres, lo hablo en forma general, a veces descansamos tanto en las damas que a veces se vuelve más evitar problemas, como que nos desligamos de algo más que delegamos algo. Y el liderazgo paternal debe ser un liderazgo fuerte, con iniciativa, mostrando seguridad y protección. Y eso es lo que nos enseña Dios el Padre. Gracias, pastor. Ujú. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Muy bien, entonces vamos a concluir. Primeramente voy a agradecer aquí a nuestros amigos de Facebook. Muchas gracias por estar acá presente. Gracias por Anita Cerey, que está acá conectada. Aquí noto que hay varios, que está también familiares, Lía Rebeca, también está Ángel Armijo. Hay varios aquí. Los saludamos. Gracias por estar. Gracias por sus saludos, que Dios les bendiga y que este tema haya sido una bendición para nosotros y que nos pueda hacer reflexionar eh, la figura de Dios el Padre en la Biblia. Que Dios les bendiga. Ahí cerré la transmisión de Facebook, me quedo con ustedes. Entonces, eh, si no hay ninguna otra pregunta, pasamos entonces a la clausura. Le damos el pase entonces a nuestro hermano Dani. Bueno, agradecemos al pastor por este hermoso mensaje, por la importancia de visualizar bien al Padre, porque es verdad eso, nosotros a veces no lo visualizamos bien porque estamos marcados muchas veces por la experiencia propia de nuestra familia, ¿cierto? Nuestros padres, cómo fueron. Entonces, eh, hay rasgos, ¿cierto?, de autoritarismo y cosas que no le pertenecen a nuestro Padre, sino que muy por el contrario, Jesús nos mostró el real carácter del Padre, amor por sobre todo, porque la Biblia dice que Dios es amor. Amor. Vamos a terminar y le vamos a pedir una oración de fin de programa a nuestra hermana Edith. ¿Qué le parece si nuestra hermana Edith nos guía en la oración final para terminar? ¿Me escuchó ahí la hermanita Edith?
Amén, hermano. Amén, hermanita. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado sea, Señor, tu santo nombre. Amén. Agradecido estamos, Señor, por un grupo de tus hijos, Señor, que hemos podido escuchar al pastor con un hermoso mensaje, Señor, Amén. donde hemos aprendido más a conocerlo, Señor, a usted como Padre. Gracias, Señor, porque eres bueno, bondadoso con cada uno de nosotros, Señor, porque nos ayudas a entender cada día más. Es hermoso, Señor, escuchar la palabra cada día. Te Amén. agradecemos por todo lo que tú haces por cada uno de nosotros. En esta hora, Señor, te pedimos que te quedes con cada uno de los hermanos que están presentes, Señor, y por los que no han podido estar. Quédate con ellos y bendícelos. Acompáñanos durante esta noche, Señor, y que tú nos guíes en el día de mañana para que también podamos conectarnos. Quédate con cada uno, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.